Muy buenas tardes para nuestro uso horario, para España, buenos días para América. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo David Gómez, soy consultor organizacional y consultor, coach, mentor, formador en agilidad, Kanban, etcétera. Eh, Quería lo primero daros las gracias, perdón, que tengo un poco de retorno, disculpadme. Quería daros las gracias, decía, por conectaros a esta sesión de aprendizaje conjunto acerca de la aplicación práctica de Kanban en organizaciones. En principio nos referimos a aquellos lugares, a aquellos espacios donde aplicamos estas metodologías, estos enfoques de trabajo como empresas. Siempre me gusta incluir estos 2 ámbitos donde podemos aplicarlos, como pueden ser, organizaciones del tercer sector, administraciones públicas, asociaciones, etcétera, etcétera, no solamente empresas, aunque sea el ámbito mayoritario donde trabajamos en transformación organizacional. Me gustaría, además de daros las gracias, quería hacer una declaración de intenciones. Me gustaría, comentaros que quisiera que esta sesión fuera de aprendizaje conjunto, aprendizaje compartido, como he comentado antes, y para ello es no solamente aceptado, sino deseable, incluso yo os pediría que lo hicierais así, que participaseis. Me gustaría que lanzaseis, vuestras preguntas, vuestras dudas, comentarios. Al final vamos a reservar un tiempo, razonable, entendemos, para estas preguntas, estas dudas, estos comentarios. Creo que además aportan mucho porque estamos hablando de donde a una persona que está escuchando le interesa ver la posible aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, eh, comenzamos con esta aplicación práctica de Kanban en una organización. Antes de empezar, hay un par de conceptos que me parecen clave para la aplicación de Kanban como metodología, como sistema. Uno de los conceptos es el concepto de flujo y el otro concepto es el concepto de valor. Cuando hablamos del concepto de flujo, estamos hablando de que en muchas ocasiones en nuestro equipo, en nuestra organización, tenemos el foco puesto en la eficiencia de recursos. Aquello que se dice de, bueno, pues lo importante es que todo el mundo esté ocupado. Lo importante es que tengamos una alta ocupación, que haya trabajo para todo el mundo, que no haya posiciones, roles, personas ociosas y de esa manera ser más eficiente en términos generales, es como se dice. Claro, hay una visión lateral, una visión diferente, que es la de la eficiencia del flujo. No la eficiencia de recursos, sino la eficiencia de flujo. Es decir, oye, en el momento en el que te entra una pieza de trabajo, una petición, algo que hacer, somos una organización muy rápida a la hora de darle salida, a la hora de entregar valor. No tenemos un time muy corto, un tiempo que pasa desde que entra la petición hasta que sale, muy corto. Claro, estos son 2 extremos eh, son muy importantes para la implementación de Kanban, porque son, cuestiones aparentemente extremas, aparentemente antitéticas, como decíamos, ¿no? Eh, por poner ejemplos de eficiencias de recurso y de eficiencia de flujo, podemos ver que un contexto en el que hay una altísima eficiencia de recursos es, imaginaos, ¿no? Una clínica, un hospital, un laboratorio donde se haya comprado una máquina, extraordinariamente cara y para poder amortizarla sea muy interesante que esté constantemente funcionando, todo el tiempo funcionando, o sea, con las paradas por mantenimiento o lo que sea, estar funcionando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Claro, en ese caso, lo que suele suceder es que casi todo el sistema alrededor se articula, las citas, la organización de las consultas primeras, segundas, entrega de resultados, etcétera, en torno a esa eficiencia de ese recurso tan caro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que dependiendo de la ocupación, dependiendo de cómo se planifique ese recurso, en este caso mecánico o electrónico, eh, provoca que haya un tiempo en la entrega de valor, un tiempo de flujo, en algunas ocasiones no el mejor, o demasiado largo o no demasiado corto, ¿de acuerdo?
acuerdo? En el otro extremo, en el de los océanos eficientes, donde hay muchísima eficiencia de flujo, pues, ¿qué es lo que sucede? Que no importa si somos menos eficientes en términos de recursos, porque lo importante es la entrega de valor. Lo importante es sacar el valor rápido, que el lead time sea cortito, que haya un tiempo corto entre que entra la petición y que sale, ¿no? Ejemplo que se me ocurre, pues un parque de bomberos. Los bomberos, durante el tiempo que no están atendiendo una emergencia, además de estar haciendo calendarios, están entrenando, están reciclándose, reforzando conocimientos, están realizando labores de mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero lo importante no es que estén todo el tiempo ocupados, no se dimensionan para que estén todo el tiempo ocupados. ¿Por qué? Porque lo importante, en su caso, es que respondan súper rápido en el momento en el que se requiere su servicio y no tanto que sean muy eficientes en términos de estar constantemente ocupados, ¿de acuerdo? Entonces, cómo se viaja, ¿no? En esos otros, o entre los dos extremos está, pues digamos, el wasteland, que es que tengo una baja eficiencia de recursos y una baja eficiencia de flujo, que oye, pues estoy haciéndolo en términos extendidos mal en los 2 ámbitos, pero en realidad ya vemos que no. Y después en otro lado está el nirvana, ¿no? Que es como soy tremendamente eficiente en términos de recursos y tremendamente eficiente en términos de flujo. Bueno, pues quizá como alcanzar el nirvana, es algo que no es para pasado mañana, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va de un lado a otro, no? ¿Cómo se va de un modelo en el que somos muy eficientes en términos de recursos a alcanzar la eficiencia de flujo, incluso el nirvana, si podemos alcanzarlo? Pues a veces es inevitable pasar por wasteland, ¿no? Bajar un poco la eficiencia de recursos, darnos cuenta de que si lo que estamos persiguiendo es la eh, situación ideal en términos de equilibrio, no pasa nada porque caigamos un poco en ese valle de productividad en el que estaría Wasteland, ¿no? Esto en cuanto al concepto clave de flujo. Y Kanban, ya lo veréis, concede mucha importancia a poner el foco en el flujo de entrega de valor, y no tanto en la eficiencia de recursos. El otro concepto clave es el concepto de valor, ¿no? Y aquí ya lo veis, como que está numerado como parte de un todo. ¿Y de qué todo es parte ese valor, esa definición de valor? Pues, seguro que alguna persona ya lo ha pensado. Esto tiene que ver y viene de Lean, de este sistema de producción y calidad, y la definición del valor precisamente es el primero de los principios de Lean. Lo primero que has de hacer cuando articulas cualquier operación de servicio, de generación de producto, etcétera, etcétera, para nosotros es definir el valor, entender qué es lo que vas a entregar como pieza de valor. Cuando realizas un trabajo, cuando eres una organización que está en mercado, trabajas para entregar algo valioso para alguien, ¿no? Lo primero es definir el valor, sobre todo para esa persona o para esa organización, para ese cliente, en definitiva, usuario final, que está recibiendo el valor. Por completar, si queréis, el segundo de los principios es, una vez que tienes definido el valor, es levantar el value stream map. Es ver cuál es ese camino, ese flujo de entrega de valor, ¿no? Ese mapa de flujo de entrega de valor, ver qué es lo que sucede, lo que llamamos ese flujo end-to-end, ¿no? Ese camino end-to-end, desde el principio hasta el final. El tercero de los principios, Lenin, es poner foco, como decíamos antes, en el flujo. Ya veréis que Kanban y Lean están intimísimamente relacionados. Es poner foco en el flujo, como decíamos. Oye, sí, sí, estamos viendo que cada una de las estaciones del flujo, cada una de las estaciones del proceso, tienen lo que tienen que tener y son como tienen que ser, pero ¿estamos entregando lo que tenemos que entregar al final? ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos cuellos de botella? ¿Estamos bajando nuestra capacidad de throughput, de hacer delivery, de entrega de valor? ¿Qué está sucediendo ahí, no? Cuarto de los principios muy relacionado es crear procesos pull, procesos de arrastre, en lugar de capacitar a procesos push. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, seguro que habéis visto esta película de cine mudo, en la que el actor está en una cinta transportadora intentando empaquetar cartas, y en un momento determinado el ciclo es demasiado rápido para lo que él puede manejar y se da una situación muy graciosa para quien lo está viendo, seguro que para quien lo está viviendo, ¿no? En el que pues todo se le acumula, el cuello de botella, se tropeza con las tartas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso pasa a veces en las operaciones reales, ¿no? Y finalmente no es tan gracioso cuando identificamos que no estamos teniendo en cuenta cada una de las estaciones o la capacidad de cada estación del trabajo. No nos damos cuenta del flujo del cliente y decimos: "No, yo que soy la estación de trabajo por encima de un solo".
Número 4, no me fijo en lo que va a pasar en las 5. Yo voy sacando, soy eficiente y lo que pasa en las 5 entonces, qué es lo que puede suceder? Que estemos, enviando muchísimo trabajo a la siguiente estación del flujo y no nos demos cuenta de que estamos generando un cuello de botella. No nos demos cuenta de que estamos entorpeciendo e incluso interrumpiendo la entrega de valor. Por eso lo de los procesos pull, los procesos de arrastre. En el momento en el que la estación de trabajo número 5 puede asumir esa carga de trabajo, es cuando la estación 4 se la entrega, no cuando puede, ¿vale? Y entonces, hay una relación diferente cuando nos damos cuenta de que estamos teniendo en cuenta la capacidad de cada una de las estaciones de trabajo, ¿vale? Con esa visión que decíamos en el tercer principio del flujo completo, ¿no? Y el último de los principios, pero no menos importante, es la persecución de la perfección. No es algo que, creamos que vamos a alcanzar a corto plazo, es más, ni siquiera se habla de lograr la perfección, sino de perseguirla. Es aquello de hacer cada vez un poquito mejor, ¿no? Aquí aplica este otro principio de Kaizen, o de mejora continua, saber hacer las cosas un poquito mejor que la vez anterior, hacer mejora continua, hacer, revisiones constantes para poder hacer el proceso cada día un poquito mejor. Una vez has pasado por este segundo principio fundamental, recordamos los principios de Kanban, ¿no? Kanban decimos que tiene 3 principios que tienen que ver con la gestión del cambio y 3 principios que tienen que ver con la entrega de valor. Y los 6 son tremendamente importantes. En cuanto a los principios de gestión del cambio, siempre se dice: "Empieza donde estés". Y ahora vamos a ver lo importante que es cuando analicemos la aplicación práctica. Se dice: "Empieza donde estés". No hace falta una nueva organización, un nuevo entramado, no hace falta cambiar de posiciones a nadie, ni generar un equipo individual, pionero. Es donde estemos. Es una de las cuestiones no solamente importantes, sino positivas, en mi opinión. El segundo de los principios de gestión del cambio es establece cambios evolutivos. Como decíamos antes, mejora continua. Siempre piensa en realizar cambios que devengan en una mejora, tanto del proceso como de la propia forma de trabajar. El tercero de los principios de gestión del cambio es promueve liderazgo a todos los niveles. Y aquí es donde aparece con mucha fuerza la importancia del equipo y la importancia de todas las personas que forman parte de esa entrega de valor. En prácticamente todos los sistemas de producción, no diré ya modernos. Muy bien, entonces estábamos hablando de este tercer principio de gestión del cambio, que es promover el liderazgo a todos los niveles. Estábamos hablando de la importancia de todas las personas que están implicadas en esta entrega de valor. En todos los sistemas de producción decía, no diré ya modernos, sino medianamente bien implantados, o con un sentido razonable, se tienen muy en cuenta las personas todas las personas que forman parte de la entrega de valor. Entonces es importante que todas esas personas se hagan responsables, 100% responsables de lo que sucede en la entrega de valor, independientemente de la estación de trabajo en la que estén operando. ¿Sí? De esa manera, cualquier persona puede ver eh, si está habiendo alguna incidencia, algún riesgo, algún error, puede levantar su mano y puede avisar de que algo está sucediendo, ¿no? Eso es un poco a lo que nos referimos con promover el liderazgo a todos los niveles. Algo está sucediendo, quizá deberíamos parar a pensar, ¿no? Es algo que se promueve muy en Kanban, ya lo veréis también, no solamente en la producción en general, sino en el tablero, por ir un poco a la parte más atómica, en el tablero en el que estamos trabajando, ¿no? Vemos cargas y vemos, oye, quizá estas personas tienen un poco más carga o yo tengo un poco menos de carga, ¿qué está sucediendo? Hay un desequilibrio, tenemos un posible cuello de botella, ¿puedo ayudar? ¿Vale? Eso se promueve por contraposición a lo que suele hacer, que es no, la persona responsable de la operación es la que tiene que decidir, ¿no? Pues aquí en Kanban es al revés. En cuanto a la entrega de valor, también tenemos 3 principios. El primero de los principios es entiende a tu cliente. Antes veíamos con los principios Lean que es importantísimo identificar cuál es el valor, pero ¿cuál es el valor para quién? Para la persona que adquiere y que usa tu servicio o tu producto, ¿no? Es importantísimo alinearnos con la persona que va a ser usuaria o que va a ser el cliente de este producto o servicio. El segundo de los principios de entrega de valor es controla las políticas.
¿A qué nos referimos con las políticas, no? Es decir, ¿qué tiene que suceder en cada estación del proceso? ¿Cuál es la relación entre cada estación del proceso? Políticas explícitas. Si tenemos un tablero Kanban en el que vemos que está, pues imaginaos en lo más simple, el proto Kanban más simple, ¿no? Pues el to do, doing, done, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que una tarea esté puesta en el done, en el hecho? Eso ya es una política. Es la definition of done, es una de las políticas, ¿no? ¿Qué acordamos como equipo? ¿Cuál es la política acordada para que eso se considere que está hábil para colocarse en esa estación de trabajo, que puede ser la final, ¿no? Y el tercero de los principios de entrega de valor es, oye, gestiona el trabajo y deja que la gente se organice en torno a ese trabajo, ¿no? Es muy importante, como decíamos antes, el liderazgo a todos los niveles, que todo el mundo entienda cuál es el flujo de entrega de valor, cuál es su posición en ese flujo y que el trabajo esté bien gestionado, pero al final la gente se organiza de manera natural, los equipos se organizan de manera natural en torno a un trabajo bien organizado y bien articulado. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a los principios. En cuanto a las prácticas, hay 6 prácticas muy importantes a tener en cuenta y están relacionadas íntimamente, como no puede ser de otra forma, con los principios. El primero es la visualización del trabajo. Es muy importante que todas las cosas que estemos haciendo o que tengamos que hacer estén visualizadas, visibilizadas en un tablero o en un conjunto de tableros, ya lo veremos. Porque lo que no se ve probablemente sea como si no existiera. Lo que no se ve no se mide, no se puede gestionar, no se puede trabajar y luego aparecen pues estas cosas debajo de la alfombra, ¿no? No, yo no sabía que tenía tanto que hacer, claro, no lo has visibilizado, ahí te encuentras el tropezón, ¿no? La segunda parte es limita tu WIP, limita tu work in progress. Y eso es algo que requiere cierto trabajo como de autosupervisión, ¿no? Es decir, oye, eh, muchas veces en determinadas culturas profesionales estamos acostumbrados a decir, oye, ¿yo cómo voy a decir que no? ¿Cómo voy a hacer explícita mi limitación de capacidad, ¿no? Como persona o como equipo, ¿no? Entonces, no, a ver si me van a decir algo, a ver si van a considerar que mi departamento o que yo como persona no soy suficientemente apto o suficientemente hábil. Al final, todas las personas, tanto a nivel manual como a nivel de pensamiento y de gestión, tenemos una limitación, la que sea, determinada y es conveniente no sobrepasarla. Porque ¿qué es lo que sucede cuando sobrepasamos ese límite máximo? No que dejan de entrar cosas, sino que probablemente la sobrecarga nos afecta a las que ya estamos manejando. Y se nos olvidan cosas como que si tengo 17 cosas que hacer de trabajo y 3 personales, pues a saber la que se me olvida. La que corresponde en ese momento, la que caiga, ¿no? La tercera práctica es gestionar bien el flujo, como decíamos antes, no voy a entretenerme más aquí, ¿no? Tener en cuenta el flujo de entrega de valor en su conjunto. La cuarta, igual, políticas explícitas. La quinta, mejora continua, constante revisión, incorporación de feedback y mejora del proceso de trabajo. Y para ello necesitamos implementar ciclos de feedback. Es decir, si no se trabaja o aquí no trabajamos con un foco iterativo incremental basado en iteraciones cerradas, como hacen en Scrum, por ejemplo, pero sí es importante implementar ciclos de feedback. Oye, cada X tiempo nos vamos a parar y vamos a revisar qué tal ha ido. En términos de entrega de valor, en términos de capacidad, de demanda, de forma de trabajo, de relación. Es muy importante poner el foco para implementar esta mejora continua en esos ciclos de feedback. Entonces, claro, ya pasamos a la parte más práctica de, bueno, uno de los ejemplos, ¿de acuerdo? O sea, esto no es, yo aquí siempre digo que no hay una única implementación, igual que no hay un único sistema metodológico, metodología, método o aproximación, no hay una única ni válida para todas las organizaciones y ni todos los ejemplos son iguales, por supuesto. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo concreto, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hicimos en esa ocasión, no? Esto del Kanban. Para mí el paso primero, y esto creo que es muy importante también, es que es algo que digo muchas veces, y es que para el que tiene un martillo, todos los problemas son clavos. O para el que ha escuchado esto de Kanban o Agile o cualquier otra cosa, no, yo necesito eso, es lo que me hace falta porque me lo ha contado alguien, lo he visto, o suena mucho, ¿no? Entonces, a veces os pedirán implementación de Kanban, ¿no? Y aquí será esta conversación que digo un poco de broma, ¿no? De, ¿me pone usted Kanban, por favor? Y dice, sí, ¿cuánto quiere? ¿No? Y, bueno, igual hay que preguntar algo primero que es como, bueno, pues ¿para qué lo necesitas? Muchas veces sabemos lo que queremos pedir, pero no sabemos si es lo que necesitamos. Entonces, para mí, primer paso, importante una conversación. Cuando alguien te pide algo de esto, ¿para qué lo necesitas? ¿Cuál es tu ámbito? ¿Es ámbito de entrega de valor en un contexto complejo? ¿Es ámbito de necesidad de verificar y de mejorar un flujo de proceso de entrega de valor? ¿Qué te hace falta y para qué? Una vez que lo tenemos claro, en este ejemplo,
Bueno, hay como varias aproximaciones, como decía, ¿no? En este ejemplo concreto que he elegido, empezamos con una prueba controlada, ¿no? Es muy importante, y ya que además Kanban lo potencia, ¿no? Eso de empieza donde estés, que decía antes que iba a hablar de ello, pues es justo el momento, empieza donde estés. Pues oye, vamos a utilizar una caja de arena, ¿no? Un sandbox, y vamos a hacer una prueba en un entorno controlado. Elegimos un equipo, elegimos una parte concretita de un flujo de entrega de valor que sea medible y donde no vayamos a romper nada, ¿no? Pero sí que podamos tener aprendizajes muy, muy concretos. Entonces, un equipo de ¿cuántas personas? De 8 personas en ese caso, ¿no? Es importante que no sea un equipo demasiado grande ni tampoco demasiado pequeño para que no sea una alteración de la realidad. Hagamos la prueba lo más real posible. Es muy importante también que esté validado por la dirección. Esta prueba tiene que estar validada por la dirección. Las cosas se van a hacer de forma diferente, con tiempos diferentes. Va a haber, como parte de la curva de aprendizaje, probablemente una afectación en la entrega de valor. Va a haber personas que requieran cosas distintas, una ubicación diferente, trabajar juntos como equipo, no lo sé, puede haber muchas cosas. Es importantísimo que la dirección apoye este experimento o por lo menos lo conozca, ¿sí? ¿Cómo empezamos? Con un proto Kanban, como os decía, muy sencillito, sin políticas explícitas, sin clases de servicio, sin limitación de WIP, simplemente estaciones del proceso colocadas en columnas y todas las tareas empezaban a surgir, empezaron a ser gestionadas. Y uno de nosotros participó como coach facilitando ese equipo, ¿no? Para poder pues, ayudarles con la generación de los tableros, con las dinámicas de equipo, con las cadencias, con todo un poco, ¿no? Un poco de ayuda en esta primera parte. El siguiente paso, el paso tercero, una vez que ya teníamos un tiempo, otra vez aplicamos ese feedback loop, ¿no? Ese ciclo de feedback, paramos en su momento y dijimos, oye, vamos a ver qué tal nos ha ido, ¿no? No solamente en términos de entrega de valor, sino en términos de relación y de cómo hemos estado trabajando. Y aquí es donde descubrimos una serie de cosas. Por ejemplo, primera cosa que descubrimos, el proto Kanban ayuda, pero ayuda un rato. Hace falta complejizarlo lo justo, incluyendo la limitación del work in progress, la limitación del trabajo en progreso, las políticas explícitas y las clases de servicio. Hace falta, o nos hacía falta en ese ejemplo concreto, para poder tener un poquito más de control sobre la entrega de valor. Segundo aprendizaje, necesitamos una sesión de alineamiento en dimensiones. ¿Qué es esto de las dimensiones? Porque tú tienes muchas veces una tarea que tienes en tu tablero y dices, pues esta tarea es, imaginaos, hacer un proyecto y cada tarea es un proyecto, pero de repente otra de las personas del equipo dice, no, no, para mí la tarea es una actividad dentro de un proyecto, ¿no? Y viene alguien de dirección que tiene una visión más estratégica y dice, no, no, es que para mí es una iniciativa que compone varios proyectos. Vale, pues es muy importante que estemos alineadas todas las personas que trabajamos en el Kanban en cuanto a la dimensión. ¿Qué es cada tarea? ¿Qué es cada tarjeta? ¿Qué dimensión tiene? Grande, pequeña, con un marco temporal o con otro. Muy, muy importante que si no luego hay discrepancias. Tercer aprendizaje, oye, si no actualizas el tablero es como si no existiera. Tú tienes ahí una cosa, si no la actualizas no te dice nada, ¿no? Más vale que esté constantemente actualizado. Si no, más vale que no, o sea, puedes haber aplicado y utilizado el tiempo en otra cosa que no es en levantar el tablero y poner a la gente alrededor y tal. Es muy importante que estemos actualizándolo constantemente, ¿sí? ¿Y qué pasa si lo actualizas bien? Pues que te da sorpresas. Aquí este es el teorema de Pableras. Pableras es Pablo Domingo de la Orden, es un maestro de maestros en esto de Kanban y yo aprendo mucho de él, ¿no? Es un profesional enorme en estas cosas y él siempre dice, oye, si se actualiza bien, te da sorpresas, te cuenta cosas que ni te imaginabas que pasaban, ¿no? Entonces es importante que lo hagamos y que seamos conscientes de qué nos está contando el tablero. El tablero nos habla cuando lo actualizamos bien. Cuarto paso. Bueno, pues una vez que ya hemos aprendido de esa prueba controlada, parece que podemos replicarlo. Entonces, lo expandimos un poquito. 3 equipos, ya no solamente uno. En lugar de 8 personas, 21 personas. También validados por la dirección. Aquí ya hacíamos Kanban, no proto Kanban, porque teníamos cada uno de los tableros de los 3 equipos, tenía sus clases de servicio y su WIP, ¿no? Y las políticas explícitas también, ¿vale? Pero lo importante para mí es que es cuando metimos, el cambio aquí grande fue cuando metimos clases de servicio y work in progress limitado, ¿no? Y también empezamos a hacer cadencias, a hacer reuniones, las dailies, una daily Kanban para ver cómo está el equipo, cómo va el tablero, cómo va la... Muy importante en ese caso fue cómo iba la curva de demanda.
¿vale? Si hay una curva estacional alta, ha pasado algo, etcétera, etcétera. Y también hacíamos esas reuniones de replenishment, de rellenado del primer backlog de entrada a ese Kanban. Y teníamos, en lugar de un coach por equipo, teníamos una persona que ayudó a los 3 equipos en conjunto, ¿sí? Em, ayudaba entonces a este sistema replicado, ese sistema un poco ya más amplio, de 3 equipos. Vale, ¿por qué pongo esto de NV1 esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto es nivel de vuelo 1. Nivel de vuelo de equipo o de varios equipos, ¿no? A mí me gusta mucho también aplicar esa visión de diferentes niveles de vuelo, para que parezca o para que no parezca que como hay 17 tableros de Kanban, pues entonces solamente puede haber una visión de cada uno de los niveles de detalle importantes. No, no, hay diferentes niveles de vuelo, ¿vale? O sea, de lo más operativo a lo más estratégico, pasando por lo más táctico, ¿vale? Entonces, en este nivel de vuelo 1 tenemos la visión de los 3 tableros de los 3 equipos. Siguiente paso, oye, pues ya una vez que hemos ampliado y que tenemos esos 3 equipos, 21 personas funcionando, vamos a ver qué tal nos ha ido. Bueno, pues feedback y mejora otra vez, otro feedback loop. Aprendizajes, 4 principales. Oye, la progresión de complejidad no es lineal, es exponencial. Es decir, para aquellas personas que dicen, no, pues si tengo X problemas con un equipo, pues si tengo 3 equipos, tendré X por 3 problemas. Sorpresa, no es así. Eh, igual que la complejidad de la comunicación no crece de manera lineal, sino exponencial, pues la complejidad en un sistema de trabajo gestionado por Kanban no es que sea más complejo porque utilices Kanban, no, ojo, es que te das cuenta de lo complejo que es cuando utilizas Kanban, ¿vale? Por eso que decía Pablo de darte sorpresas, ¿no? Otro aprendizaje, usar el mismo método no implica hablar el mismo idioma. Sí, tú tienes tu tablero Kanban y tu vecino el suyo. ¿Es el mismo sistema? Sí. ¿Es Kanban? Sí. ¿Quiere decir que puedes entender su tablero? No necesariamente. Hace falta alineamiento, ¿sí? Entonces, visibilizar y comunicar es capital para la coordinación. Necesitamos estar coordinados. Son 3 tableros, 3 equipos trabajando para un mismo flujo de entrega de valor, ¿no? Un supraflujo de valor. Es importante que estemos alineados y que podamos ver dónde se toca cada una de esos procesos, ¿no? Dónde acaba uno y empieza el otro. Y el último de los aprendizajes importantes, aunque hubo más, fue que entregar en secuencia no es tal, no es entregar ni hacerlo bien, si no nos acompasamos. Si decíamos antes, el tema de los procesos pull, ¿no? De ser conscientes de qué hay después en la estación del proceso para poder regular qué es lo que entregas tú, entre partes de un mismo tablero, de un mismo proceso, del mismo flujo, pues entre flujos lo mismo. ¿Sí? Es ampliar esa relación, esa visibilización a otra dimensión, a otro nivel de vuelo. Siguiente paso, oye, pues ya que hemos visto que hemos aprendido que funciona y tal, pues coordinarnos, ¿no? Nos vamos a coordinar. Este es el nivel de vuelo 2. Aquí ya no hablamos solamente de esos tableros, sino que vemos un uno por encima. Elevamos un poco la visión, ya vemos eso como un conjunto, como un todo. Entonces, acompasamos entregas, alineamos las prácticas, siguiendo el aprendizaje y lo que necesitábamos, y compartimos aprendizajes. Quizá yo no estoy en un momento de madurez en el que me haya dado cuenta de lo que sí mi vecino se ha dado cuenta, pero más vale que lo pueda aprender de él o de ella en lugar de esperar a tropezarme yo, ¿vale? Entonces es muy importante que los equipos alineen prácticas, tengan momentos de compartir, etcétera, etcétera. Para eso es muy importante también, perdonad, esta cadencia, esta reunión de la Service Delivery Review, ¿no? Sería como una especie de retrospectiva, vamos a revisar qué tal nos ha ido en términos de entrega de valor y en términos de trabajo en equipo y en términos de prácticas, ¿vale? Es muy, 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 muy importante. Y el siguiente paso, una vez que tenemos esto, es, oye, pues una reflexión abierta. ¿En torno a qué? En torno, oye, ¿queremos crecer? Porque parece que una vez que hemos demostrado que el tablero Kanban lo podemos implementar, hemos visto que funciona, que generamos aprendizaje, somos capaces de aplicar la mejora continua, hemos visto que también podemos ampliar y tener varios tableros y varios equipos horizontalmente. Una vez que hemos visto que tenemos una siguiente visión de nivel de vuelo en el que podemos controlar todo un poco por encima, pues parece que ya hemos roto superficie y habitualmente en las organizaciones se dice, nada, esto ya está aprobado, lancemos, hagamos lo mismo para todos, para otros 50 equipos. Cuidado. Se requiere, en mi opinión y mi experiencia, una conversación. Primero, esto se pone serio. ¿Damos un pasito más? ¿Sí o no? Si lo damos, tengamos en cuenta que hay que invertir en energía
y organización. Habrá que cuidar de qué es lo que está pasando, cuidar de los dolores de crecimiento, cuidar de la interlocución, de la capacidad de comunicación, visibilización, coordinación, alineamiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso nos debería hacer conscientes de nuestro límite de crecimiento. ¿Hasta dónde podríamos crecer? Porque de la misma manera que estamos hablando de que tenemos una capacidad limitada individualmente para asumir retos, para gestionar cuestiones complejas en en nuestra mente y para trabajarlas manualmente incluso, también como organización necesitamos ser conscientes de nuestra limitación. ¿Hasta dónde seremos capaces de gestionar bien y no se nos va a caer el castillo de naipes? ¿Sí? Bueno, pues eso hay que verlo. Y entonces, claro, cuando ya tenemos, imaginaos que de esta reflexión, como fue el caso, sale la respuesta de sí, sí, vamos para adelante, vamos a crecer, vamos a hacerlo, pues hay que hacerlo de otra manera, como decíamos, hay que invertir en energía y en organización. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Vimos que esos 3 equipos que teníamos en un principio y todos los demás que queríamos armar con la misma metodología, vimos que formaban parte de un mismo flujo de entrega de valor end-to-end. O sea, desde el momento en el que el cliente pide una cosa hasta que se le entrega esa cosa, ¿no? Por no desvelar. Y eso incluía la intervención de muy distintos equipos, muy, muy distintos equipos, ¿vale? Pues todos tenían que estar alineados. Y para eso hacía falta ver la interrelación entre las diferentes entregas, para ver ese flujo de principio a fin, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues lo primero que hicimos es ver que teníamos que aplicar Static. Static es un acrónimo para una aproximación sistémica a la implementación de Kanban, ¿no? Es Systems Thinking Approach to Implementing Kanban, ¿no? Es como una visión más sistémica de la implementación, que no solamente es un equipo con otro, con otro y con otro, o la relación entre ellos, ¿no? Entonces, para que esto se hiciera bien, y ya os digo que Static es un frame así como bastante amplio y potente, ¿no? Para implementaciones grandes. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos también? Es de, ¿y cómo lo vamos a medir? No valen las métricas o la suma de las métricas de cada equipo, sino que necesitamos métricas globales. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que esto está funcionando en conjunto? ¿Vale? Entonces, para eso también dijimos, oye, necesitamos asegurar una formación homogénea. Como veíamos antes, la complejidad no crece de manera lineal, sino exponencial. Y la relación y la comunicación entre los diferentes equipos de Kanban, lo mismo. Entonces, los aprendizajes había que de alguna manera compasarlos, había que enriquecer la formación de manera homogénea para que todos los equipos que se fueran incorporando después y todas las personas que pertenecen a esos equipos tuvieran una formación homogénea. Que todo signifique lo mismo para todos y para todas. Y eso no es magia, ni se consigue con un mismo sílabus en las formaciones, ni se hace de manera automática o por inspiración divina, ¿vale? Hace falta meterle mucha energía en eso, porque luego el día a día y la operación es exigente y no permite grandes errores o que estén descabaladas los conceptos sobre los que queremos trabajar, ¿vale? Obviamente se trabaja siempre con la mejora continua, por lo tanto aprenderemos de los errores, pero si hay algo que podemos asegurar primero, mucho mejor. ¿Y para qué necesitamos estos coaches asegurando coherencia? Pues para lo que decíamos, ¿no? Es muy importante que tengamos una mirada externa y una mirada que esté por fuera de la operación que nos ayude con ese alineamiento metodológico. Súper, súper importante porque muchas veces tenemos un exceso de mirada de campo y estamos enfocados en lo que estamos haciendo y no tenemos o adolecemos de esa mirada sistémica que nos está ayudando a ver la foto general. Una vez que lo implementamos, ya un tiempo después, nueva sesión de feedback y mejora. Entonces, ¿qué aprendimos? Oye, el flujo end-to-end te sorprende cuando lo analizas. Como decía antes, descubres que hay por ahí interrelaciones o sinergias o conflictos, incluso solapes, que ni te imaginabas que existían. Porque como la operación va saliendo, pues al final no te das cuenta de que está ahí, ¿no? Pero luego también otra cosa, es muy difícil visibilizar la capacidad de los equipos. Muy difícil. No porque sea complicado o complejo a nivel técnico o a nivel mecánico, sino porque las personas, en mi experiencia, solemos tener dificultades para expresar nuestra limitación de capacidad. No es muy frecuente eso de, oye, ya no voy a poder más con más trabajo, ¿eh? Yo solamente voy a poder hacer tanta cantidad de trabajo y no más porque entonces no lo haré bien. No sé si son conversaciones que habéis escuchado mucho, pero no suelen ser muy frecuentes en entornos exigentes de operación. Una tercera aprendizaje, digamos, es como ya, las métricas son claves para analizar el sistema. Tú puedes
observar y tener visiones cualitativas, pero es importante meter el quanti, meter la visión cuantitativa, cómo está funcionando, tener KPIs y tener análisis y datos, mejor dicho, que analizar y que te permitan tomar decisiones con arreglo a la realidad. Y otra cosa es que efectivamente metimos static y ayuda mucho, pero no hace magia, no funciona solo. A poco que investiguéis un poco y que veáis qué cosas compone Static, veis que es una cuestión eminentemente relacional, hace falta trabajar con muy diferentes ámbitos de conocimiento, hay que interrelacionar a todas las personas implicadas en la entrega de valor y en la relación con el valor y con el cliente final, entonces hay que trabajarlo y hacerlo bien. ¿No? Ya tenemos Static, no, hay que trabajar en Static para que esto funcione. Y el último paso es en el que estamos precisamente ahora, que es trabajar más a nivel estratégico. Ya trabajamos con Static, ahora digamos que la organización entiende que ese sistema Kanban es lo que le ayuda a relacionarse con el mercado. Entonces, eso es algo que compartiremos en términos de aprendizajes un poco más adelante, si os parece. Entonces, tenemos, por cierto, un bonus track que me gustaría compartir con vosotros, que es en términos de aprendizajes globales. ¿Qué cosas me gustaría compartir desde mi experiencia implementando sistemas Kanban y que no suelen aparecer en los libros? El primero de ellos, como decíamos, cuestiona la necesidad y la idoneidad del método. Alguien te pide Scrum, alguien te pide Kanban, alguien te pide Lean, te pide Safe, te pide lo que sea. Cuestiona la necesidad. ¿Por qué te está pidiendo eso? ¿Para qué lo quiere? ¿Cómo lo va a utilizar? ¿Cómo cree que le puede ayudar? Y a partir de ahí vamos viendo. Porque muchas veces, como decíamos al principio, no es lo que necesitas, sino lo que te ha sonado que te puede ayudar. Creo que es un ejercicio de responsabilidad potente cuestionarlo de inicio. ¿Sí? Siguiente aprendizaje global. Haz pruebas. Analiza los errores. Aprende desde el hacer. El papel lo aguanta todo. Está fenomenal tener modelos de experimentación teóricos, etcétera, etcétera. Pero no hay nada que se equipare a cuando pones las cosas en el terreno de juego, ¿no? Ahí decía el otro día, escuchaba al comandante o el capitán del Hespérides, del buque oceanográfico nacional, que decía, hay pocos planes pocas estrategias de batalla que superen el momento en el que las pones en práctica, ¿no? Automáticamente eso dura hasta que lo pones en práctica. Luego ya tienes que adaptarte a la realidad. Hay que aprender desde el hacer. Tercer aprendizaje, que también hemos visto que está relacionado con lo que trabajamos en este caso concreto, aplica métricas que sean válidas también para tu cliente. Es decir, las métricas tuyas no tienen que ser necesariamente las que le valgan a él. El cliente es al que te tienes que ceñir como organización que entrega valor y no al revés. ¿Sí? Entonces, cuando analices y cuando uses métricas, asegúrate de que son las que van a asegurarte de que estás pegado al propósito del cliente. ¿Vale? Esto es el fit for purpose que se dice muchas veces en Kanban. ¿Sí? Comparte siempre en qué punto estás y ábrete al feedback. Transparencia, súper importante. No tengáis miedo de compartir vuestros tableros, de compartir aprendizajes. Perdonadme la coloquialidad, aquí la hemos liado, ¿no? Aquí nos hemos equivocado, fail. Mirad lo que me ha pasado y mirad lo que he aprendido. Es fantástico porque muy probablemente alguien ahí fuera esté viendo algo que tú no has visto. ¿Sí? Para momentos iniciales o para momentos de mucho pudor organizacional, a lo mejor no te falta abrirlo a todo el mundo, pero sí a áreas que están relacionadas con la tuya, personas responsables, etcétera, para que te vayan dando feedback. ¿Sí? Aprendes muchísimo más así y mejoras muchísimo más. Y por último es, oye, no des por terminado el diseño del sistema. Nunca llega a ser perfecto. ¿Os acordáis de aquello que decíamos de perseguir la perfección? Tal? No solamente porque es un buen posicionamiento, sino que es que además no existe la perfección. Porque la realidad y las necesidades del mercado del cliente segurísimamente van a ir mucho más rápido de lo que tú crees que pueden ir. Entonces, siempre vas a ir a rebufo. Más vale que no consideres que esto ya está terminado y a dormirnos en los laureles. ¿Sí? Y como decíamos al principio, me gustaría que esto fuera muy participativo y estaré encantadísimo de escuchar vuestras preguntas. Voy a abrir esto que nos estaba dando problemas antes y disculpadme porque, bueno, pues técnicamente a veces pasan cosas de estas. Voy a abrir el chat para poder leer vuestras preguntas, pero me gustaría también que os animarais y las hicierais en
en voz alta si tenéis la amabilidad. Hay algunas preguntas. Ah, Pablo. Renata preguntaba cuál es el apellido de Pablo. Pablo Domingo de la Orden. Le podéis ver en LinkedIn, así con ese nombre, y le encontraréis en Twitter como Pableras con V. Vamos a ver. A compasar, preguntaba Juan Carlos. Franco y May ya le han respondido. Muchas gracias por hacerlo por mí. Sí, disculpadme, al final mi español es muy castellano. Entonces, igual hay conceptos o términos que no son entendidos en otras latitudes. Y muchas gracias por hacérmelo notar, así puedo aprender otras maneras de expresarlo. Vamos a ver, disponibilidad de presentación, probablemente desde la escuela lo podréis encontrar. Vamos a ver. El flujo end-to-end, el flujo del principio a fin, ¿no? El flujo del principio a fin es darnos cuenta de dónde empieza la entrega de valor y dónde termina. Eso es lo que llamamos flujo end-to-end, de punta a punta, por decirlo de algún otro modo. Static es lo que comentábamos antes, ¿no? Es System Thinking Approach to Implementing Kanban. Es un frame de implementación sistémica de Kanban. No solamente como un tablero, como un conjunto de tableros o prácticas, sino como un sistema de entrega de valor en general. Vamos a ver. Muchas gracias. Yo estoy recibiendo feedback y comentarios, agradecimientos. Muchas gracias a vosotros por esta participación en estas preguntas. Comentéis además, Juan Carlos, fíjate que esto no lo había escuchado yo, del webinar muy seco. Eso me lo anoto. Todo es posible de mejorar, decía María Alejandra. Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo. Se utilizan puntajes de esfuerzo de equipo, similar a Scrum. Aquí, Tamara, hay veces que, fíjate, cuando trabajo con Scrum, a mí me gusta más hablar más que de puntajes, de estimaciones, además de puntuar, porque al final podemos llegar a caer en la tentación de asimilar el valor o el esfuerzo a horas hombre, que se suele decir, ¿no? O horas mujer, ¿no? Es decir, un esfuerzo o unos números determinados se corresponden con tantas horas, y ya sabéis que las cosas no son así, no son tan fáciles. En cuanto a si en Kanban se utilizan, no siempre, yo no he visto que se utilicen o que tengan una buena práctica. A nosotros en Kanban nos gusta mucho utilizar otros conceptos como por ejemplo el lead time, el cycle time, el talk time. Son métricas que te hablan del tiempo que pasa desde que entra en el flujo de entrega de valor o desde que se empieza a tocar hasta que se ha entregado ese valor, ¿no? De esa manera, tú puedes hacer estimaciones de tiempo de salida, de tiempo de entrega. No sé si os pasa, pero cuando vais a trabajar imaginaos, un área de soporte, un área de delivery, una de las preguntas frecuentes que se suelen hacer, tú vas a hacer una petición y dices, oye, necesito que tu equipo me haga esto. ¿Cuánto se tarda o cuánto vais a tardar más o menos? Vale. La respuesta habitual que se da es, de media, tanto tiempo. Y a mí eso, si me permitís, me parece que es una respuesta peligrosa. ¿Por qué es una respuesta peligrosa? Porque la media es una métrica peligrosa en términos de tiempo. Es decir, imaginaos que vamos a vadear un río, ¿vale? Vamos a cruzar un río. Y yo no sé si cubre mucho o cubre poco. Y entonces le pregunto a mi guía de la montaña y le digo, oiga, perdone, este río, ¿cuánto de profundo es? Y entonces me dice, de media, 1,50 m. Pues fenomenal, pues no pasa nada. Yo mido no mucho más, pero un poco más que todo eso. Y entonces, bueno, no pasa nada, no hay problema. ¿Qué pasa? Que a lo mejor los primeros 2 metros el agua tiene 3 centímetros de alto, pero los siguientes metros, o sea, los siguientes metros en ancho, tienen 14 metros de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguien me ha engañado? No, no. Yo le he preguntado cuánto tiene y esa persona me ha dicho de media. ¿Me ha mentido? No, no me ha mentido. ¿Vale? Entonces, la respuesta que a mí me gusta dar cuando trabajamos con tiempos de entrega de valor es normalmente. ¿Vale? Ya que hablamos de la moda más bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda? Pues normalmente se tarda 7 días en resolver. Normalmente se tarda 14 días en resolver. Normalmente tendrás esto entregado en 55 minutos.
pero la media, como os digo, es peligroso. Es mejor tener un poco, tener un histograma en el que vamos viendo cuál es la historia, cuál es la repetición de entrega en tiempos de esa pieza de valor, ¿vale? Me da más información y es menos arriesgado, ¿vale? Vamos a ver, no sé si esto os aporta, si os ayuda. ¿Podrías enseñarnos un ejemplo de tablero Kanban? Fijaos, la sesión la tenía preparada para que fuera algo un poco más avanzado en términos de implementación, pero si me permitís, perdona que vaya muy rápido, fijaos, en este dibujo, en el cómo lo hicimos, voy a intentar explicaros cómo es un tablero Kanban. Mirad, imaginaos que tenemos un proceso de entrega de valor, el que sea, y todas y cada una de las columnas representa una estación del proceso, una fase del proceso, ¿vale? Entonces, imaginad, en esta primera columnita que se ve aquí, tenemos el to do, en lo que tenemos que hacer, lo que tenemos listo para hacer. Todos estos cuadraditos son tarjetitas de tareas, como decíamos antes, alineémonos en torno al tamaño de las tareas. Imagina que son pequeñas tareas, cosas que tenemos que hacer en un momento. ¿Vale? Las colocamos en esta columna, ¿vale? En la siguiente columna es una parte del proceso, es la siguiente estación del proceso, ¿vale? Cuando las empezamos a trabajar, las pasamos aquí. Vale, ya estamos con ello. Entonces, la dejamos colocada en esta columna mientras estamos trabajando en ello. Mientras estamos ajustando una pieza, generando un reporte, construyendo una presentación en PowerPoint, lo que sea. Una posibilidad es que una vez que lo tengamos terminado, pase a un estadio intermedio que puede ser pendiente de aprobación. Vale, pues está pendiente de que esa presentación me la apruebe mi manager, porque por lo que sea, me ha pedido que le haga unas slides para para una conferencia que tiene que dar. Vale, pues entonces lo dejo aquí, pendiente de que me lo apruebe. ¿Sí? Una vez que me lo ha aprobado, lo siguiente que tengo que hacer es preparárselo en un pendrive para que se lo pueda llevar, ¿no? Y al final de todo este proceso estaría ya hecho, porque ya está la presentación terminada, validada por mi responsable, además se lo he puesto en un pendrive en su mochila y no se le va a olvidar y ya lo puedo dar por terminado cuando ha cogido la mochila y se ha ido. Es el ejemplo que se me ha ocurrido, perdonadme, así en corto y súper sencillo para que le podáis dar la complejidad de la aplicación que queráis. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de las políticas explícitas es qué tiene que pasar para que se considere, por ejemplo, como aprobado. Oye, ya lo he terminado. ¿Qué es terminado? ¿Qué quiere decir que has terminado la presentación? Pues tiene una portada, está numerada, tiene todas las fotos que tiene que tener, todo el texto que tiene que tener, le he pasado el corrector ortográfico, de manera que no haya ninguna V donde tiene que haber una B y cosas así. Si eso ya está cumplido, política explícita puede pasar a supervisión. Entonces, ¿qué es supervisión? Yo cojo y le digo a mi jefa, eh, Maite, esto ya está terminado, ¿me lo puedes aprobar? Y si ella me dice, sí, 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 seguro que está bien. Para mí eso, política explícita, no está aprobado. No lo has mirado y entonces no lo voy a dar por corregido. Entonces, por favor, revísamelo bien. ¿Vale? Hasta que no me esté corregido y bien revisado, no lo paso a lo siguiente, que es pasarlo en un pendrive para que te lo puedas llevar, ¿sí? A eso nos referimos con lo de las políticas explícitas. Cuando hablamos de limitar el work in progress, es, por ejemplo, aquí en esta columna en la que yo estoy haciendo presentaciones y picando presentaciones para mi jefe o para mi jefa, yo tengo una limitación. Quizá lo más sensato no sea tener 14 presentaciones al vuelo, porque se me puedo liar, me puedo equivocar, puedo anotar cosas que no son donde no corresponde, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, tener siempre noción de cuál es nuestra capacidad o nuestra limitación de capacidad y hacerlo explícito. Oye, no voy a poder con más. Sí, pero es que necesito también que me prepares una para la presentación que tengo al EXCOM dentro de 3 meses. Vale, pues el mes que viene te la miro porque ahora estoy con algo más urgente, ¿vale? Esos acuerdos son muy importantes y eso también, como decíamos antes, es un acto de liderazgo, porque el liderazgo no solamente lo debería ejercer la persona que está al cargo, ¿sí? Sino que tú también tienes esa responsabilidad de decir, oye, no voy a poder más. ¿Qué pasa? Como os he comentado antes, sorpresa, nos cuesta trabajo hacer explícita la limitación de capacidad. Porque ¿qué me va a decir mi jefa si le digo que no puedo más? Pues muchas cosas, pero casi mejor si le dices la verdad, ¿no? Porque si no sufriremos todos un poco, ¿no? No sé si os ha ayudado un poco este ejemplo, Marta, tú que preguntabas. Dice Carlos Castro, este método es igual método Canvas. Así con C y tal no lo había
con C, con B y tal, no lo había visto nunca, investigaré un poco. Em, a ver, vamos a ver, he implementado antes Kanban sin aplicar Static y me gustaría saber qué tan importante crees que es usar Static para hacerlo. Cuando estamos hablando ya de una implementación a nivel sistema, a nivel organización, creo que es muy importante. Hay que darle orden y me parece que es clave utilizar Static bien usado para hacerlo. Quizá meter un Static en un contexto de un tablero 5 o un proceso de entrega de valor no muy complejo, igual es complicarse un poco la vida. Pero como todo, habría que ver el caso concreto. ¿Algún ejemplo de herramientas para un tablero de Kanban? Las hay de todo tipo y color. Puedes utilizar Trello, que tiene una versión gratis bastante completa y funciona bastante bien. Y permite hasta un determinado nivel de complejidad, pero ya para cosas simples o no demasiado complejas, vale. Tienes herramientas muy complejas y muy competitivas y muy bien posicionadas en el mercado, como Kanbanize, Taiga, etcétera, que aportan muchísimo. Y hay veces que incluso se puede hacer en un Miro, perdón, en un mural, puedes hacerte un tablero a mano y también esas tienen su propio tablero ad hoc que te lo permite. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se trabaja la resistencia de las personas a abrir y transparentar su trabajo? Esto da para otro webinar como mínimo. ¿Vale? Pero muy rápido os comparto algo. Yo hace mucho tiempo que no trabajo con una aproximación de la resistencia, sino con una aproximación o sea, no de cambio versus resistencia, sino que trabajo mucho con una aproximación de cambio versus continuidad. Las personas no se resisten a lo que yo hago porque sí, o a lo que yo propongo porque sí. Las personas se resisten a hacer las cosas de manera diferente porque hasta ahora les ha ido bien o porque tienen miedo a algo. Pues ahí es a donde hay que trabajar. A ver qué es lo que quieren cuidar, de qué tienen miedo y qué les preocupa. A partir de ahí se puede empezar a trabajar. Pero intentar torcer el brazo profesionalmente a alguien para que comparta o para que se haga vulnerable y deje ver las cosas porque tú lo dices, tiene poco recorrido, en mi experiencia. ¿Qué pasaría si el cliente te exige Kanban aunque no lo necesite? Pues esto es como pasa muchas veces, ¿no? Si me exige Kanban, o sea, hasta qué punto puede exigir la implementación de algo que no necesita. O sea, yo más indagaría en por qué cree que no necesita. A ver, estamos hablando de una implementación de un sistema, de una herramienta, de una metodología que no es económicamente lo más barato del mundo. Entonces, jolín, si yo estoy muy convencido de que se va a gastar el dinero en algo que no debe, pues es que es mi obligación ética y profesional decírselo. Y a partir de ahí, si sigue insistiendo y si cree que tiene que ser tal, pues ahí pues podemos seguir hablando, ¿no? Yo nunca dejo de ayudar a nadie. Sí que intento ayudarle de manera que estemos alineados en que es la mejor forma de ayudar. Pero ni digamos que ni un sí, sí, lo que tú me pidas, como hemos dicho antes, ni tampoco es no, esto no lo voy a hacer porque estoy convencido de que eso no te hace falta. A ver, tampoco soy tan soberbio como para estar seguro de lo que sabe cualquiera, ni muchísimo menos. Eso es fruto de una conversación, de un entendimiento, ¿vale? Em, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún ejemplo en servicios? Por favor, me parece muy interesante. Cualquier servicio, o sea, fíjate que más que entrega o generación de producto, tiene más recorrido en servicios. En los equipos de soporte va fenomenal. En los equipos de producción, reparación, o sea, es que lo puedes ver donde quieras. Yo lo he visto y lo he implementado en servicios no sé, telecomunicaciones, operaciones de food service, operaciones de recursos humanos incluso, producción, no sé, es que tiene prácticamente posibilidades ilimitadas. ¿Recomendarías algún libro enfocado en la aplicación práctica para interiorizarse más en el tema? Sí, hay un libro que además, si me permitís, espero que me sigáis viendo. Vamos a ver. Mira, se llama Kanban Essential Condensed. Ay, perdón, estoy poniendo. Y el autor es, digamos, el máximo exponente y creador de la metodología en general Kanban a nivel mundial, ¿no? ¿Qué más? Van a invertir en curso de Kanban, pero específicamente en la implementación. Eso la escuela nos tenía que contar.
¿Cómo garantizamos un flujo continuo de tareas? Fijándonos en generar procesos pool y dándonos cuenta de dónde hay cuellos de botella y gestionándolos y trabajándolos. Eso da para mucho más que para una respuesta rápida. Scrum, ¿cuándo es mejor aplicarlo en relación con Kanban, que son cosas distintas, ¿vale? Scrum es un framework, un marco de trabajo que aplica, o por lo menos a mí me gusta aplicarlo, para generación de valor, generación de producto en entornos de alta incertidumbre, ¿vale? Enfoque iterativo incremental, foco en entregas recurrentes e incrementales de valor, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta que estás creando un producto, ¿vale? Y Kanban es más para, o por lo menos yo lo uso más, para gestión de la producción. Scrum requiere la generación de un equipo Scrum que tiene unos equipos de entrega de valor, con un Product Owner, con unos stakeholders, con un Scrum Master, etcétera, etcétera. Y Kanban se puede empezar desde cero, desde donde estés, como decíamos antes, sin ningún tipo de generación de un equipo aparte. ¿Vale? O sea, tiene como muchas diferencias. ¿Cómo medir la agilidad de los dueños de procesos? Eso también da para otro, para otro webinar o para unos cuantos. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de medir la agilidad de los dueños del proceso? Estamos hablando de la plasticidad, de qué están entendiendo, de cómo son de adaptables a la hora de generarlos. Hay un montón de cosas que preguntar ahí. ¿Dónde se revisa el flujo upstream y downstream? Pues que, a ver, esto a ver si da tiempo a contestar alguna más. En el caso de un equipo de desarrollo de software que tiene que ser jefe líder del equipo, ¿cuál es su rol en Kanban? Vale. Voy a intentar ver, perdonadme que voy a seguir leyendo preguntas para intentar responder las que van más rápido porque se nos acaba el tiempo. Entonces, ¿puede implementarse para el caso de un RP donde no hay incrementos sino pequeños requerimientos? Sí, se puede implementar. Y desde luego, si ves que no te funciona Scrum, utiliza otra cosa. Kanban es una buena manera de probar una cosa distinta. ¿En qué situaciones, bajo tu experiencia, no es recomendable usar Kanban? Es que te puedo decir que incluso hasta para hacerte la lista de la compra te vale. O sea, hasta para ver cuando te quedas sin champú y cuando tienes que comprar te vale. Y Kanban es más que un tablero y es más que un sistema. Kanban inicialmente y originalmente es una tarjeta visual que te dice incluso cuando tienes que iniciar un flujo de reaprovisionamiento. Es decir, si yo tardo 3 semanas en comprar un champú, por ejemplo, cuando pongo una etiqueta donde tenga champú para 3 semanas, ¿sí? En ese momento, cuando veo la tarjeta Kanban es cuando tengo que lanzar el proceso. Vale. Entonces, para mí, ¿Kanban para todo quiere decir esto que he dicho? No, no del todo. Quiere decir que, como os he dicho al inicio, tampoco todas las implementaciones de Kanban son iguales. Entonces, hay que ver qué y cómo de Kanban aplicamos, ¿vale? No es Kanban by the book todo entero, sino hay que ver cómo y cuándo. Sincronizar la cadena de suministro de valores, etcétera, etcétera, sí. ¿Qué tipo de sector económico no es posible usar Kanban? Yo te diría que ninguno no es recomendable, o sea, es recomendable en todos. Software tablero ya lo he dicho antes. Jira tiene sus aplicaciones también, sí, también está bien para utilizar Kanban. ¿Qué diferencia es Kanban de Scrumban? Scrumban es un híbrido entre Scrum y Kanban. Utilización de tablero Kanban en un entorno de Scrum. Y más cosas. Ventajas sobre Balance Scorecard, que aquí para mucho. Eso del Lead Time y Cycle Time. No sé, Claudia, cuánto tiempo tengo. Pero aquí veo que hay un montón de preguntas que me gustaría responder todas las del mundo eh, y no sé cuánto tiempo tengo. Si me echas una mano te lo agradezco, porque así me puedo extender donde más ayude. Aquí os estáis ayudando con herramientas, apps, etcétera, etcétera. A ver. ¿Qué es lo que más cuesta? La parte de la cultura, siempre. La transformación para mí, la parte más costosa, no es la parte metodológica, práctica de procesos ni tecnológica, sino que la parte de transformación cultural y adaptación de las personas. Esa es la parte más costosa, siempre. La más compleja y para mí la más bonita, ¿eh? Yo me dedico a esto precisamente porque se trata de ayudar a cambiar a las personas y a las organizaciones de personas, ¿eh? Para mí es lo más complejo y a la vez lo más bonito. Em, ¿Qué más? ¿Qué tiene que ver con eficacia y eficiencia? Pues te ayuda a trazar las dos cosas, Carlos. Tanto a ver la eficacia
O sea, mejor dicho, sí, cuánto está siendo de eficaz y a la vez cuánto estás perdiendo de eficiencia, cuánto estás teniendo de coste, que es lo que te ayuda, obviamente, a poner en relación la eficacia con la eficiencia. Y es parte de las sorpresas que te da cuando lo estás viendo, ¿no? Estás viendo qué coste puedes tener en cada estación del proceso. Pero es que hay que complejizar un poco más el sistema. Cuestionarios para medir la madurez de la organización en agilidad. Sí, hay cuestionarios, hay organizaciones, lo que pasa que no, no puedo compartir el nombre de determinadas organizaciones, pero abierto a que conversemos y te doy alguna recomendación, si quieres, sobre medición de madurez de la organización en agilidad, ¿vale? Hablamos, si quieres, en otro foro o contactamos, si quieres, y te cuento. La pregunta de Juan Carlos, decía Renata, sí, hablamos Renata también, si quieres. No sé si se puede descargar, Franco, el Kanban Essential Condensed, ¿eh? No tengo ni idea. Mira, Franco lo ha puesto ahí. Muchas gracias. ¿Qué más? Bueno, hay que os hacéis preguntas aquí cruzadas entre vosotros, fenomenal. Y, y no sé si puedo, se nos ha acabado el tiempo, de hecho me habéis regalado tres minutos más de vuestro tiempo. Perdonad que me voy a poner esta que me apetece mucho, daros las gracias. Eh, Muchísimas gracias por las preguntas, muchísimas gracias por vuestra atención y abierto a conversar cuando queráis. Como ya seguro que se me ha notado, me encanta mi trabajo, me encanta conversar de estas cosas y súper abierto a que hablemos cuando queráis.